Vamos ahí a donde estamos, hermanos, en el nombre de Jesús, papi lindo. Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, Padre Santo, hágase tu voluntad, como la haces en el cielo, haga en la vida de cada uno de nosotros, papá. Ese pan de cada día nos lo diste ayer, nos lo diste hoy, y sabemos que tu bendito amor nos lo va a dar siempre, estando acá en la tierra, Señor. No nos ha hecho falta nada, mi Rey. Todo lo hemos tenido. En medio de dificultades, de adversidades, de conflictos, hemos tenido todo lo que necesitamos. Los enfermos hemos sido sanados. Los que estamos quebrantados en la salud, estamos siendo sanados por Él en nuestro corazón. Los que no teníamos cómo abordar ciertos gastos que tenemos, el Señor nos ha dado la provisión para hacerlo. Precioso Dios, eres maravilloso, Señor. Los que hemos tenido contiendas en la familia, si te hemos buscado con todo el corazón, se van terminando las contiendas y empezamos a ver la sonrisa, el amor, la paz en medio de los miembros de nuestra familia, Señor. Empezamos a tener una sonrisa para todo nuestro prójimo, nuestro semejante. Ya no nos detenemos a juzgar y a estar criticando a nadie, más que a darle de lo que estamos recibiendo nosotros. Padre bendito, eres grande, eres maravilloso, eres precioso, en el todopoderoso nombre de Jesús. Te amo, papá. Dígale, yo te amo, papi lindo. Tú eres grande, dígale, tú eres grande. Tú eres el amo y Señor de mi vida, dígale. Precioso Dios. Eres maravilloso, papá, dígale. No nos ha hecho falta nada, decíamos, papi lindo. Tú lo has dado todo. Y perdónanos por todo lo que aún sabiéndolo hacer no lo hemos hecho. Perdónanos y síguenos ayudando. Te necesitamos. Muchas gracias por traer ese taller, aparentemente para los jóvenes, pero también para los adultos, para que meditemos, reflexionemos y nos actualicemos, porque tú quieres traernos al éxito, a la madurez, precioso Dios. Tú quieres que finalmente pongamos los pies sobre la tierra. Eres grande, eres maravilloso, papá. Ayúdanos a no entrar en tentación, Señor, por favor. Y si entramos, acompáñanos para que podamos soportarla, resistirla y vencerla, papi lindo. En el nombre de Jesús. Hoy te invitamos a ti para que tú, como soberano Dios, como el único, el absoluto Dios del universo, derrames toda tu bendición sobre tu iglesia. Nosotros la bendecimos, a tu pueblo Israel. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos consiervos, que un día como hoy también dan su tiempo para buscarte con aquella grey que tú les has confiado, Padre Santo. Muchas gracias. Y bendecimos, bendice tú, Señor, a cada familia hoy acá congregada, papi lindo, que no dudamos que tú estás a cargo de nuestra vida, mi Rey. Eres grande, eres precioso. Es que esto no lo venden en ningún mercado, en ninguna universidad. Esto lo traes tú realmente y nos lo das realmente como un galardón para nuestra vida, para que lo atesoremos y lo apliquemos, porque a la vuelta de haberlo aplicado vamos a recibir el fruto esperado, Señor. Muchas gracias, papi lindo, en el nombre de Jesús. Está bien, pero vamos a invitar, hermanos, a nuestro hermano consiervo, nuestro hermano. ¿Quién va a predicar hoy? Mi hermano César. Tú ahí. Buenos días nuevamente, hermanos. Siempre le estamos dando la honra y la gloria a nuestro Señor, que a través de mí el día de hoy quiere compartirles un mensaje. Y espero que, como ya lo vimos del pastor Milton, que estemos a la expectativa todos de lo que nuestro Señor quiere decirnos para el día, o quiere decirnos el día de hoy. Es un mensaje que abramos bien los oídos, si no los tenemos abiertos, los ojos también hagámoslo, y tengamos este mensaje bien establecido en los corazones y entendamos verdaderamente qué es lo que nuestro Señor quiere para nuestras vidas, y que nosotros veamos que muchas veces estamos confundiendo las cosas, creyendo que la vida va bien como la llevamos, pero es una vida completamente contraria a la que Dios quiere y ha establecido para los que dicen ser hijos de Él. Entonces vamos a hacer esa declaración, eso que hemos creído en esta congregación, en estos ministerios,
y todos juntos a viva voz vamos a decir: Hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Vamos a empezar diciendo, hermanos, como lo hemos aprendido a través del símil, a través de anécdotas, a través de historias, para poder ilustrar de alguna manera el mensaje y que este sea más comprensible, más digerible para todos nosotros. Y entonces vamos a hacer este símil y vamos a empezar diciendo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto en una situación en la que decimos: qué suerte tuve, o ese día o en ese momento yo sí tuve suerte. Ahí sí yo, como dicen, ahí yo me rayé. Ahí sí yo, como que queremos darnos el crédito a nosotros mismos, y entonces decimos: bueno, me salvé, lo hice bien, tuve suerte. Y entonces, como decíamos, queremos como darnos ese mérito a nosotros mismos por algo que ha pasado y ha sucedido tal y como nosotros lo queríamos, o posiblemente sucedió de una manera mejor a la que nosotros estábamos esperando, a la que nosotros teníamos previsto. Entonces, también hemos visto o hemos oído a alguien en una situación en la que menciona palabras o frases similares, y este tipo de frases se suelen mencionar bastante cuando nuestra vida se encuentra en riesgo, cuando nuestra vida se encuentra en una situación demasiado complicada y nos salvamos. Entonces decimos eso mismo: bueno, me salvé, tuve suerte, porque eso que pasé hace un tiempo me pudo haber matado, o eso que pasé hace un tiempo me pudo haber dejado en una condición de discapacidad, o en una condición en la cual ya no puedo ser yo independiente y tendría que depender de alguien más para poder hacer las cosas que comúnmente haría. Entonces, muchos nos hemos encontrado en esa situación donde, como comentaba, la vida está en riesgo. Vamos caminando por la calle y de repente pasa un vehículo, una moto, un bus, y casi nos lleva de corbata con él, y nos detenemos y decimos: uff, qué suerte tuve, me salvé. Yo recuerdo hace como 11 años más o menos, me encontraba jugando con unos primos, y ellos sacaron una bicicleta para poder jugar, pero esta bicicleta, para la edad y la altura que yo tenía en ese momento, era demasiado grande. Pero yo quería subirme, yo quería jugar con la bicicleta, yo quería estar ahí, y también la bicicleta no tenía frenos. Entonces, un tanto atrevido en ese momento, pero después de rogar y rogar: déjenme, yo quiero jugar, yo quiero subirme, yo quiero aquí, yo quiero allá, me ayudaron a subirme a la bicicleta. El camino que tenía que recorrer era un camino bastante empinado, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, bastante inclinado. Entonces iba a tomar mucha velocidad en esa bicicleta, más sabiendo que no tenía frenos. Pero para no hacerlo tan largo, pasó lo que todos ya nos esperamos. Me fui a estrellar a la casa de una persona que estaba enfrente. Con la velocidad que tenía ya no pude girar, y entonces ya no pude hacer nada y terminé estrellándome. Lo último que recuerdo es que topé con un estilo de banqueta, salí volando no sé cuánto, reboté un par de veces, y después me recuerdo haber caminado un poco como si nada. Entonces ahí podría decir yo: bueno, tuve suerte en ese momento. Ahí yo me salvé porque me pude haber fracturado, porque me pude haber lastimado de una manera muy fuerte, pero afortunadamente no pasó así. No me estrellé como tal en la pared, sino caí en el suelo donde había un poco de césped, de grama, pero no pasó nada más allá que con un par de raspones, y ahí se quedó. Entonces, algunos podrían decir también: tuve la suerte de encontrarme a tales personas, o tuve la suerte de tener esto y esto, porque gracias a eso hoy soy como soy, hoy soy la persona que pueden ver acá. O incluso podrían decir: gracias a esa persona
Hoy yo puedo decir, yo soy hijo de Dios. Yo conocí a nuestro Señor. Yo tuve la suerte de haber encontrado a Dios, pero con esto de tuve la suerte de haber encontrado a Dios, vamos a profundizar un poquito más adelante en el tema que tenemos preparado para. La definición de suerte es circunstancia de ser o mera casualidad, favorable o adverso a alguien o a algo que ocurre o sucede. En pocas palabras, esto se da más, o podemos decir que es una circunstancia de casualidad, la cual va a beneficiar a una persona. La humanidad, al no entender nada de esto, incluso busca muchos métodos diferentes para, según ellos, poder encontrar la suerte o para poder llamar la suerte. Y ustedes conocen, podemos mencionar el trébol de 4 hojas, podemos mencionar los ojos turcos. Incluso investigando un poco, vi que las personas incluso creen que las tortugas llaman la suerte o atraen suerte. Las estrellas fugaces, al pedir un deseo, vemos ahí que pasa una estrella, entonces que pase esto y esto y esto, yo lo deseo y cierro mis ojos, y entonces estamos buscando esa suerte porque algo bueno pase. También las herraduras de caballo, los amuletos, e incluso mucha humanidad tiene por objetos de suerte a estos mismos objetos religiosos, que es lo que comúnmente dice el humano: voy a poner esta cruz por acá, o me voy a poner esta cruz acá colgada para que me vaya bien por aquí, para que todo lo que haga me vaya bien, para que no me pase nada malo. Entonces ya el ser humano asocia este tipo de objetos con suerte, con algo que lo tiene que beneficiar a él en algún momento. En Concilio hemos oído que estamos llevando un curso de teología básica, y hace una semana recibimos una clase sobre esto, y se lo trasladamos a ustedes porque no se trata de que lo recibimos en Concilio y el Concilio se lo quede, entonces es para nosotros y que nadie más sepa. No, hermano, no se trata nada de eso. Nosotros lo que aprendemos, hemos oído que si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Entonces, ¿para qué guardarnos cosas que van a servir para nuestra edificación, para nuestra restauración, si sabemos que todo esto nos va a hacer crecer a todos y cada uno de nosotros? Hablábamos sobre un segmento que fue útil y es útil para este mensaje que nuestro Señor tiene para el día de hoy, y hablaba sobre las vías de la revelación especial. Y este segmento enseñaba cuáles son esas diferentes vías que nuestro Dios utiliza para poder dar su revelación a la humanidad. Y entre esa revelación bastante interesante se encuentra la suerte. Pero al adentrarnos un poquito en este tipo de revelación especial de la suerte, nos damos cuenta que la suerte que utiliza nuestro Dios no es la suerte que el ser humano conoce. El ser humano conoce la suerte como acontecimientos que se dan por mera casualidad y que se dan para beneficio del mismo ser humano. La suerte que nuestro Dios usa para poder mostrar su revelación es una suerte que está sujeta a la voluntad de Él. Entonces, los acontecimientos que ocurren por suerte fueron porque Dios así lo permitió. Fueron porque Dios dijo: yo voy a permitir que esto pase. Y entonces vemos cómo la suerte que conoce el ser humano, la suerte que conocemos acá en la tierra, es una suerte completamente diferente a la que maneja nuestro Dios. Entonces, vamos a ir a la palabra, no es la cita base, pero vamos a ir a la palabra para que ustedes puedan ver que lo que estamos diciendo acá lo podemos encontrar en la palabra, todo es bíblico, y para que nosotros también sigamos aprendiendo. Vamos a ir al libro de Proverbios, hermanos, en su capítulo 16 y versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová, mas de Yahvé, es la decisión de ella. Entonces, hermanos, acá en esta cita nosotros podemos ver que la suerte no son meros hechos de casualidad. La suerte no es algo que va a pasar porque sí, como que tiramos unos dados y en el dado nos va a salir 3. Es suerte, es casualidad, es algo que en algún momento podría pasar. Todo va regido bajo la voluntad de nuestro Señor, hablando acá.
Entonces vemos que ni la suerte puede decir el ser humano que es mérito propio. Entonces, si el ser humano dice tengo mucha suerte, yo soy muy suertudo, yo soy muy aquí, yo soy muy allá, y como dándonos, como lo decía, ese mérito propio, vemos acá que dice que la decisión es de nuestro Altísimo Dios y fue Él quien permite todo en nuestras vidas. Ya con todo esto que hemos hablado el día de hoy, con esta introducción, con estos símiles, vamos a ir al tema que el día de hoy tiene el Señor para darnos el día de hoy. Y vamos a ir al libro de Daniel, su capítulo 9 y versículo 9. De Jehová, de Yahvé, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Que aunque de Él es tener misericordia y aunque de Él es perdonar, nos está diciendo que nosotros nos hemos rebelado. La iglesia se ha rebelado en contra de Dios. La iglesia es desobediente delante de Él. Entonces Él nos sigue hablando y nos está diciendo que mucho ojo con lo que la iglesia está creyendo. Mucho ojo con esas ideas equivocadas que en algún momento se están presentando, porque no se trata de lo que tú crees como iglesia, no se trata de lo que tú crees como ser humano, no se trata de lo muy inteligente o lo muy intelectual que seas, sino que se trata de lo que yo ya he establecido. El mensaje del día de hoy se titula de la siguiente manera: no fue suerte, fue misericordia. Entonces, prestémosle bastante atención al tema del día de hoy, al título, y ya vemos que con el título se nos revela muchísimo de lo que nuestro Señor quiere decirnos el día de hoy. No fue suerte, fue misericordia. ¿Y por qué decimos que no fue suerte? Porque, como ya lo hemos oído, como ya lo hemos dicho, la suerte es una vía de revelación de Él. Es una manera en la que Él revela a la humanidad sus planes, su propósito. Pero con esto tampoco quiere decir, hermanos, que nosotros vayamos a la palabra y nos encontremos en algún problema y digamos, bueno, la suerte es de Dios y la suerte trae la revelación de Dios, entonces por suerte vamos a ver, yo tengo mi problema acá y esto es lo que dice Dios. Vamos a ver, por suerte, porque así se encuentra la revelación de Dios, por suerte. Aquí, esto es lo que quiere decir Dios para mi vida. Tampoco confundamos las cosas. Tampoco vayamos a hacer ese tipo de cosas, porque por esa falta de entendimiento, por esa falta de conocimiento, es que la iglesia, aquellos que dicen ser llamados hijos de Dios, actualmente se encuentran en la condición en la que están. Entonces, si no fue suerte eso que nos aconteció, vemos cómo nuestro Señor nos muestra que fue la pura misericordia de Él manifestándose no solo en el ser humano, sino también en toda la iglesia. Hemos oído de esa anécdota, de eso del bolito, que ya va con sus tragos y hasta que se cae de tanto que ha tomado, y dice que Dios no tiene ni siquiera pulso porque los relámpagos, los rayos que Él ve no le caen en la cabeza. Entonces podemos ver acá que el bolito se cree con mucha suerte. El bolito cree que tiene la suerte de que Dios no tenga pulso y no le caiga ningún rayo en la cabeza. Pero no es que nuestro Dios no tenga pulso. No es que este bolito tenga suerte. Estoy haciendo un símil, estoy haciendo una comparación, una ilustración. No juguemos con el pulso de Dios. Tengamos cuidado con jugar con el pulso de Dios. Porque nosotros creemos que vamos de buena manera, nosotros creemos que estamos bien, nosotros creemos que vamos caminando en ese orden, según nuestro propio conocimiento, según nuestro propio entendimiento, y decimos, bueno, no me pasa nada a mí. Entonces nos ponemos en la misma posición que ese bolito. Bueno, estoy viendo los rayos y no me queda a mí. Dios no tiene pulso, Dios no tiene puntería. Y la iglesia en algún momento también se pone en esa situación.
yo estoy haciendo algo por la vía equivocada, pero a mí no me está pasando nada. Entonces Dios no tiene pulso. Entonces quizá lo que yo estoy haciendo no está tan mal. Ojo con estar jugando con la misericordia de Dios. Y esto es especialmente dicho a la iglesia, porque es a la iglesia a quien Él llamó. Vamos a ir al libro de Oseas, hermanos, y vamos a ir a su capítulo 2 y vamos a leer el versículo 4. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Señor acá en esto. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. En otras palabras, aquí está diciendo porque son hijos de desobediencia, porque son hijos de pecado, yo no voy a tener misericordia de ellos. Vamos a ir también ahí a la carta a los Efesios para poder respaldar esto. Y en su capítulo 5 y versículo 6 dice: nadie os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie los engañe. Iglesia, que nadie los engañe. Por eso nuestro Señor una vez más nos está diciendo que nadie los engañe, creyendo que ustedes pueden andar en pecado y pueden estar bien delante de mí. No los engañe nadie, ni siquiera se engañen a ustedes mismos. Está en pecado y parece que las cosas andan bien y parece que nada está pasando. De gracias a nuestro Señor, porque nuestro Señor todavía está manifestando la misericordia en su vida. ¿Está caminando en pecado? ¿Y sabe que está caminando en pecado? Sí, yo sé que está caminando en pecado. ¿Por qué no corrige entonces? Es que a mí no me pasa nada malo. Es que yo tengo trabajo, es que a mí no me falta el dinero, mi familia está bien, yo tengo techo, voy a la congregación. Venir a la congregación no significa nada si seguimos en esa vida de pecado. Porque la iglesia todavía cree que venir a la congregación es estar en un lugar y bueno, aquí estoy en el mundo, puse un pie ya en la congregación, automáticamente yo ya fui limpio, ya fui purificado, y entonces mientras estoy en la congregación, gloria a Dios, aleluya, levanto mis manos, leo la Biblia, y aquí vuelvo a lo mismo, vuelvo a caer otra vez. Entonces, dele gracias a Dios que todavía está recibiendo las migajas de ese pan, las sobras, porque eso es lo que dice la palabra. Y nuestro Señor me manda que hable de esta palabra, porque es de esta forma, porque tal vez así llegamos a comprender un poquito mejor qué es lo que está pasando con la iglesia, qué es lo que está pasando muchas veces en nuestra vida, porque dice la palabra que los que se sientan a la mesa son los hijos. Cada hijo tiene su silla. Si usted no es hijo de Dios, si usted no es siervo de Dios verdadero, ¿qué se entiende un hijo? Un hijo es aquel que obedece, aunque también hay desobedientes. Pero un siervo, un hijo verdadero que se puede sentar a la mesa, es aquel que obedece. Entonces el padre va a dar la prioridad a sus hijos antes que a los perrillos. Entonces nuestro Señor nos dice: yo tengo una silla preparada para ti Juanito, para ti Perencejo, para ti Pedro, para ti Juan, yo tengo una silla preparada para ti, pero estos que son desobedientes no pueden ser mis hijos, todavía son perrillos. Entonces, Juanito, Pedro, Perencejo, aquí tienen el pan, coman, hasta que ya no pueden más, coman, esto es suyo. ¿Qué les sobró a ustedes? Este pedacito de pan, denlo a los perrillos. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor acá? Que la misericordia son las obras de la bendición que Dios da a sus hijos obedientes. Vamos a ir adelantito, Marcos 7, 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos
porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces nuestro Señor está diciendo, yo voy a dejar que mis hijos se sacien con las bendiciones que yo les quiero dar a ellos. A esos hijos obedientes, a esos hijos que se sientan en las sillas que yo tengo, que se sacien, que se llenen. Porque no está bien darle la bendición que es para los hijos a los perrillos, a los desobedientes, a la humanidad. A ellos les corresponde misericordia. Pero la iglesia no ha sido llamada para vivir por misericordia. La iglesia ha sido llamada para poder sentarse en una silla con su nombre en la mesa del Padre, para poder tomar de ese pan y saciarse. Yo les cuento, hermanos, que yo no quiero vivir por las obras. Yo no quiero vivir por lo que resta. Yo no quiero vivir por lo que sobra. Y espero que ustedes tampoco quieran vivir así. Porque, como lo comentaba, nosotros hemos sido llamados a sentarnos en la mesa. Pero esa silla no va a tener nuestro nombre hasta que verdaderamente haya una transformación, como lo mencionamos en uno de los temas, una transformación irreversible, una transformación que ya no vuelve a lo que yo era antes. Entonces, cuando ocurre esa transformación, se presenta la silla con su nombre. Ya no es un perrillo, ahora es un hijo. Ahora es de los que son dignos de sentarse a la mesa y tomar del pan. El pan es el símil de la bendición de nuestro Señor. Decimos ser hijos, decimos ser nacidos de nuevo, decimos ser siervos de Él, decimos tener muchos privilegios en la congregación, en los ministerios, pero ¿para qué tanto título? ¿Para qué tanto nombre si no vivimos por obediencia? ¿Para qué? ¿A Dios para qué le sirve todo eso? Porque delante de Dios, al solo tener títulos y al manejar una doble vida, somos como los perrillos, somos como los impíos, somos como toda la humanidad. Entonces, nuestro Señor nos está diciendo, no se acomoden a vivir en la misericordia, porque el problema de mucha iglesia está ahí. El problema de mucha iglesia es que ya se acomodaron viviendo en misericordia. Están pecando, pero están haciendo, entre comillas, lo de Dios. Y como lo decía, tengo tanta suerte que a mí no me falta el dinero, que a mí no me falta el trabajo, que a mí no me falta nada, mi familia está bien, no estoy enfermo. Si esos que dicen ser siervos de Dios fueran verdaderos siervos de Él, entonces ya me hubieran descubierto a mí y ya supieran que yo ando mal. Les cuento que si eso está en sus corazones, si eso está en sus mentes y como consecuencia sale de su boca, Dios ni siquiera va a usar a uno de los siervos que están acá. Dios mismo se va a encargar de usted. Porque muchas veces estamos como esperando eso. Ya estoy en pecado, pero voy a esperar a que ellos adivinen que yo ando en pecado. Yo fui desobediente en esta parte, pero yo voy a esperar a que ellos me digan que justamente en eso ya no tengo que seguir. Y si no, entonces Dios no les habla. Y si no me lo dicen a mí, entonces no son verdaderos siervos. Sí lo son. Sí lo son. Pero Dios está teniendo misericordia todavía de su vida. Y como lo decían, Él ya no va a tener la necesidad de usar alguno de los que usó, porque no dudo que ella lo ha usado más de una vez para poder tratar de corregir la vida de la iglesia. Y ha hablado y ha dicho. Pero a mí no me ha dicho nada, ni siquiera me ha acercado a consejería. Y los mensajes que se dicen desde acá no han llegado a su vida entonces. No han hecho nada, no han tenido un impacto en su vida, en sus corazones. Esos mensajes, perdón. No se acostumbre a vivir por misericordia, porque por misericordia únicamente vive toda la humanidad que no tiene a Dios en su vida. Si la propia palabra dice que la tierra está llena de su misericordia, imagínense que no fuera así. Eso lo podemos leer en Salmos 33:5 y vamos a leerlo. Vamos a ir a regresar ahí al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en su capítulo 33 y versículo 5.
Él ama justicia y juicio, y la misericordia de Jehová, de Yahvé, está llena la tierra. Entonces, acá podemos ver que la misericordia de Dios está en toda la tierra, y ahora imagínense que no fuera así, que la misericordia de Dios no estuviera. Solo habrían en la tierra unos 3 pelones verdaderamente obedientes delante de Él, pero el resto no estuviera. El resto desaparece, porque son dignos de recibir la ira de Dios. Fue un tema que ya vimos en un tema pasado también, que no voy a abundar mucho en eso. No vivamos de esas migajas que caen de la mesa, o no vivamos de esas migajas que recibimos, porque va a llegar un momento en el que los hijos, en los que reciben la bendición, no van a dejar ni siquiera migajas para usted. Entonces sabemos que el Padre le da prioridad a los hijos obedientes. Y si los hijos obedientes de la bendición que les da no dejan ni las migajas, ¿qué le toca a usted? Nada. Y si se acaba la misericordia de Dios, va a llegar ese momento en que si usted ya se acostumbró a vivir bajo la misericordia de Él, la misericordia se va a acabar. Y va a decir, bueno, mis hijos ya no dejaron nada por acá. Entonces va a ver a los perrillos y va a decir, bueno, ya no te puedo dar ni siquiera las migajas, porque no hay. Y yo no quiero que estés cerca de mí, ni que estés cerca de mis hijos. Qué suerte tuve, me ascendieron en el trabajo. Uy, qué suerte, yo ando con Dios medio torcido, medio chueco, medio mal, pero Dios oyó mi oración. Y de eso va a ser un tema que también se va a hablar, porque es un tema amplio, pero que se va a hablar después. Y qué bueno es Dios que no me castiga por el pecado que yo estoy cometiendo. Qué bueno es Él, qué misericordioso es Él. Es que Dios es misericordioso y mueve grande su misericordia cada día. En su soberanía Él permite muchas de esas cosas, porque Él es Dios y Él así lo quiere. Pero que su misericordia sea tan grande muchas veces que creamos que es suerte la que nos está beneficiando. Tengamos cuidado, porque no siempre va a ser así, porque la misericordia tiene un límite, porque la misericordia se agota, porque la misericordia también es finita. La diferencia entre la misericordia de Dios y la bendición de Dios es que la bendición es eterna. Esa es la gran diferencia. La bendición en ningún momento se va a acabar, pero la bendición únicamente la van a recibir aquellos hijos verdaderamente obedientes delante de Él y aquellos que se encuentran sentados en la mesa. Cuando usted aprenda a vivir en la bendición de Dios, no va a querer salirse nunca de ahí. Pero nunca. Porque no es lo mismo comerse un pan a comerse un par de migajas. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. El pan lo va a llenar, el pan lo va a saciar, el pan le va a dar ese gozo, esa paz que necesita. El pan le va a dar ese respaldo. Fue lo que vimos en Efesios 5:6, que la ira de Dios se va a manifestar en los hijos de desobediencia, y es en ese momento donde la misericordia de Dios se agota. Y agárrese fuerte, agárrese bien de los calcetines, de las calcetas, porque si la misericordia de Dios se acaba, va a conocer la ira de Dios, que es para los hijos de desobediencia. Como Sodoma y Gomorra, y lo oímos hace un par de minutos. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, si 50, Señor, si 10, 5, 2, 1, con uno que haya. Señor, ten misericordia. No hubo uno, se agotó mi misericordia. Entonces hay que destruir esto. Esto no funciona, esto no sirve, esto hay que apartarlo. Señor, pequé, pero ten misericordia una vez más de mí. Tiene misericordia. Señor, otra vez, por favor, ten misericordia de mí.
Y Señor, otra vez misericordia, y misericordia, misericordia. ¿Se agotó la misericordia de Dios? Como Sodoma y Gomorra. Y nuevamente, esto no es para asustar, esto no es para tener miedo, esto no es para decir todos son condenados hoy, sino que esto es para la propia restauración de la iglesia y para que salgamos de todo eso y que las advertencias que hoy Dios nuevamente está dando no lleguen a la vida de nosotros, no lleguen como consecuencia. La iglesia camina en desobediencia, y caminar en desobediencia, caminar en pecado, no es solo decir yo voy a ir y voy a matar a alguien, yo voy a ir y le voy a robar esto a una persona. El querer hacer nuestra propia voluntad ya es ser desobediente delante de Dios. A menos que sea el Espíritu quien verdaderamente esté establecido en nuestras vidas, va a ser ahí cuando nosotros, la voluntad que hagamos va a ser la voluntad de Dios, porque es Él el que pone el querer como el hacer. Pero por el contrario, vamos a querer hacer nuestra propia voluntad. Medio nos salimos del Espíritu, medio le damos una entradita a la carne y las cosas que parecen muy escondidas entonces empiezan a salir a luz. Examinemos qué es lo que hay en nuestro corazón verdaderamente. Examinemos esas cosas mínimas que se están presentando en la iglesia y que todavía están desviando a la iglesia del camino. Y vamos a ir a la carta a los Corintios, a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 17 y 18. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y aquí podemos decir, bueno, pero se están refiriendo a otra cosa. Pero en parte creemos que sí hay división en la iglesia también, porque salen comentarios, porque hay algo que no nos agrada de una persona, porque fulanito me cae mal, y entonces cualquier palabra que me diga, entonces yo voy a tomar rechazo con él y voy a sacar mi espada, y entonces ¿quién contra mí? Todavía hay ese tipo de problemas dentro de la iglesia y todavía no se han solucionado. Por eso es que nuestro Señor sigue hablando. Nuestro Señor nos dice que por qué todavía hay ese montón de cosas en los corazones de la iglesia. No nos acercamos a pedir perdón, no nos acercamos a perdonar. Hemos estado caminando en todo esto, hemos estado pasando por todo eso los que hoy estamos acá. Nuestra vida va por ahí. Es la pregunta que nuestro Dios está haciendo hoy a su iglesia. ¿Es ahí donde te encuentras? Como en el taller de jóvenes, el primero que tuvimos, para identificarnos, el joven es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. ¿Ahí te encuentras como joven? Sí. Iglesia, de lo que hemos hablado hoy, ¿ahí te encuentras? Vamos a ir al Antiguo Testamento, una vez más, a uno de los primeros libros de la Biblia, al Éxodo, y vamos a leer su capítulo 34 y versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es tardo para la ira, pero no nos vayamos a columpiar tanto en eso, porque ya les dije, va a llegar el momento en que las migajas se van a agotar, en que las migajas se van a acabar, y nuestro Señor lo que está pidiendo es que nosotros tengamos un verdadero encuentro con Él y un arrepentimiento genuino.
nos está diciendo que como iglesia de Él abandonemos toda característica mundana. Como iglesia de Él abandonemos toda característica pecaminosa para que Él pueda presentarse en nuestras vidas. Proverbios, vamos a volver ahí. En su capítulo 28 y versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí dirán, bueno, no está hablando que no vivamos por misericordia, entonces ¿qué? Pero no estemos ocultando nuestros pecados. Y esta misericordia, si nosotros todavía la alcanzamos al desnudarnos delante de Él y al dejar que Él sea quien obra en nuestras vidas, limpiando todo eso, entonces la misericordia que nosotros vamos a alcanzar va a ser una misericordia que se va a convertir en bendición. Esa no va a ser una misericordia que se va a quedar ahí para seguir aquí porque sí, para vivir de las migajas. Pero lo que tiene que pasar es no encubrir los pecados. No oculten nada de lo que está haciendo, dice nuestro Señor. Ya no lo oculten. ¿Hay algo que está haciendo mal? Corrija y obedezca. Pero entonces si no lo confiesa, si se lo sigue guardando, entonces seguimos en lo mismo. Y claro, va a recibir misericordia, pero la misericordia que no se transforma en bendición. El que esa bendición llegue a su vida, el que esa misericordia se transforme en bendición para usted, el que usted se siente en la mesa del Padre, el que una silla de las que están ahí tenga su nombre, depende completamente de usted. No va a depender de Dios. Usted quiere hacerlo, usted quiere cambiar su vida, usted quiere transformarse, entonces lo va a tener. Si quiere seguir en lo mismo, entonces va a seguir acomodándose en la misericordia de Dios. Si Él sigue dándole la oportunidad, no la desaproveche. Aquí tenemos a Jonathan y él nos contaba que estuvo en el hospital mucho tiempo. Y quizá él en algún momento se puso a pensar y dijo: tuve suerte y me salvé. Pero ahora él con este mensaje puede ponerse a reflexionar y dice: no fue suerte porque no fue mi propio mérito, sino que fue la misericordia de Dios todavía obrando en mi vida. Aleluya. Y Dios quiere hacer algo diferente en la vida de usted. Pero el que Dios haga algo diferente en la vida de usted depende de usted mismo. Él lo que quiere es únicamente que usted abra su corazón, que usted lo reconozca a Él como su único y suficiente Salvador, y se aparte de todo lo que le hace daño en su vida y lo que lo aleja de Dios. Por usted mismo no lo va a lograr. Posiblemente hay muchos otros problemas de los cuales en su memoria ahorita están presentándose, de los cuales ha intentado salir una y otra vez y no ha podido. Pero es porque en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos lograrlo. Es Él usando su Espíritu que nos ayuda a salir de todo eso y a hacernos más que victoriosos a través de esa palabra, por el sacrificio del Hijo Jesucristo, que murió ahí en la cruz del Calvario para poder perdonar todos nuestros pecados y poder acercarnos al Padre. Pero esto va para Él y para toda la iglesia también. Hemos oído que nuestro Señor dice que nos quiere prosperar en todo, y ya hemos oído también en el taller que para que nos prospere, primero tenemos que obedecerle y caminar en su voluntad, tener fe y tener paciencia. Si no tenemos eso, entonces no podemos esperar prosperidad, no la vamos a alcanzar. ¿Quiere esa bendición de Él? Arrebátela. Fue el tema de la semana pasada. Arrebatar el reino de los cielos es arrebatar la bendición de Dios también. Entonces arrebaten. La iglesia tiene que arrebatar
Pero la iglesia no puede arrebatar si sigue viviendo bajo la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios no es para la iglesia. La misericordia de Dios no es destinada para la iglesia. Arrebate la bendición de Dios siendo obediente. Vamos a concluir el día de hoy con este mensaje que tenemos. Y como primeras conclusiones vamos a decir que la suerte está controlada por Dios y depende de Él. Entonces no nos demos méritos a nosotros porque somos muy suertudos o tuvimos mucha suerte en algo que nos pasó y que nos benefició, que nos salvó, que nos guardó, porque no fue nuestro propio mérito. Hemos entendido que fue la misericordia de Dios obrando todavía en nuestras vidas, porque Él nos quiere todavía meter en el camino en el cual tenemos que ir. La suerte, como el ser humano la conoce, no existe. Lo que sí existe es la misericordia de Él manifestándose. El acto más grande de misericordia, como lo hemos mencionado, fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No vivamos de las obras como hijos, como siervos de Dios, como verdaderos hijos de Él, vivamos bajo la bendición. Él nos quiere bendecir, pero el que lo haga va a depender de nosotros. Y para terminar, vamos a ir a Miqueas, va a ser la última cita que nosotros vamos a leer para este capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él quiere echar en el profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Queremos que todo eso se vaya de nuestra vida? Entonces seamos obedientes. Vayamos a la palabra. La voluntad de Dios está aquí en su palabra. Y este es el momento para que usted empiece a levantar sus manos, empiece a cerrar sus ojos, empiece a inclinar su rostro, a doblar su servicio. Son maneras de honrar a nuestro Dios y de reconocerlo a Él como lo que es. Y denle las gracias a Él. Denle las gracias porque todavía su misericordia se sigue manifestando en nuestras vidas. Pero ya hemos entendido que la iglesia de Él no tiene por qué estar viviendo bajo la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios no ha sido preparada para nosotros. Es la bendición la que tiene que obrar en nuestra vida. Y la bendición va a llegar en esos momentos en los que nos vamos a sentir derrotados, pero nos vamos a sentir con fuerzas. La bendición va a ser aquella la cual nos va a dar ese gozo en medio de cualquier tribulación y prueba. La bendición es lo que hace. La bendición es no tengo, pero lo tengo todo. Ahí es donde nos quiere meter nuestro Señor. Y la humanidad no lo va a entender. Va a decir, pero si te está pasando esto y lo otro, ¿y por qué estás tan bien? ¿Por qué te ves tan feliz? Es porque la bendición de Dios se está manifestando en la vida de esa persona. Miremos el testimonio que tenemos nosotros como iglesia delante de aquellos que nos ven. Porque el testimonio está destruyendo más de lo que ustedes creen a aquellos que se están acercando a sus familias, a sus hijos, a sus padres, que están viendo algo totalmente incoherente de lo que ustedes dicen a lo que ustedes viven. Cuidado con el testimonio, porque si nuestro Dios ya nos dijo que nos iba a sacar y nos quiere tener bajo su bendición, entonces vivamos ahí. ¿Para qué salirnos de eso? Denle las gracias a Él.